Se dice que hubo pueblos antiguos que construyeron estructuras que hasta ahora los expertos todavía tienen dificultades para explicar. Templos tallados en montañas enteras, ciudades con sistemas de agua avanzados y enormes piedras que parecen imposibles de mover para las personas de su época. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? ¿Y por qué hay algunas estructuras antiguas que parecen demasiado avanzadas para su propia época? En este video vamos a descubrir los 10 lugares antiguos que, según dicen, parecen adelantados por miles de años a su tiempo en la historia. Antes de empezar, por favor, denle like y suscríbanse a este video. Es de gran ayuda para nosotros, los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a comenzar. Mohenjo-Daro en Pakistán. Mohenjo-Daro es parte de la antigua civilización del Valle del Indo, ubicada en lo que hoy es Pakistán. Según los historiadores y los estudios arqueológicos, esta ciudad fue construida hace más de 4000 años y hasta ahora muchos expertos siguen asombrados de lo avanzado que era su diseño para su época. La ciudad no fue construida al azar. Las calles tienen un patrón de cuadrícula, pero lo más sorprendente está bajo tierra. Casi cada casa tiene conexión al sistema de drenaje. Hay canales hechos de ladrillo cocido. Algunas líneas de alcantarillado tienen tapa y hasta tienen aberturas de inspección para limpiar el sistema. En pocas palabras, no solo construyeron una ciudad, diseñaron una infraestructura de saneamiento. Según los informes de National Geographic y de investigadores arqueológicos, incluso hay algunas casas que tienen lo que se considera la versión más antigua del inodoro con descarga en el mundo antiguo. Esto no era solo decoración, realmente era funcional. El piso tenía una pendiente para que el agua fluyera. Había tuberías de arcilla conectadas al drenaje subterráneo. Y muchas casas incluso tenían pozos. En esa época, cuando en muchas partes del mundo todavía no había un sistema de alcantarillado organizado, Mohenjo-Daro era como una ciudad adelantada por varios miles de años. Y no solo la infraestructura es un misterio aquí. Hasta ahora, los científicos todavía no han logrado descifrar completamente la escritura de la civilización del Valle del Indo. Alrededor del año 1900 a.C., las principales ciudades de la civilización del Valle del Indo desaparecieron poco a poco. Los historiadores aún no están seguros de cuál fue realmente la causa. Existen teorías sobre el cambio climático, cambios en los ríos, sequía, posible colapso económico o migración de la población. Pero no hay una sola respuesta que sea aceptada por todos. Y durante miles de años, Mohenjo-Daro quedó enterrada bajo la tierra hasta que fue redescubierta en el siglo XX. Una ciudad perdida que estuvo muy adelantada a su tiempo. La gran presa de Marib en Yemen. Más de 2000 años antes de que se construyeran las presas modernas, hubo un reino en la península arábiga que ya había creado un sistema de irrigación que dio vida a toda una región. Según los registros históricos y los estudios de los arqueólogos, esto fue construido por el antiguo reino de Saba, también llamado Sabá, una civilización que se enriqueció gracias al comercio de incienso, mirra y otros productos valiosos en las antiguas rutas comerciales. El problema en la región en ese entonces era el agua. La lluvia no era regular, el clima era caluroso y era difícil mantener una agricultura a gran escala. Por eso lo que hicieron fue controlar las inundaciones estacionales usando una represa enorme. No era simplemente una barrera de agua. Había canales de riego integrados, vertederos, mecanismos de control de inundaciones y un sistema para dirigir el agua hacia los campos agrícolas. Por esto se crearon grandes áreas de cultivo en medio de un entorno seco. Según los historiadores, la producción excedente de alimentos de aquí ayudó a que el reino de Saba se enriqueciera y se convirtiera en un importante centro de comercio en el antiguo Medio Oriente. Incluso tiene conexiones con las historias de la Biblia hebrea y el Corán sobre la reina de Saba. Pero lo más impresionante es que la represa duró más de 1000 años. Diferentes generaciones la repararon y reforzaron una y otra vez. Y aunque no tenían tecnología moderna de concreto ni refuerzos de acero, lograron construir una estructura que sobrevivió a las duras condiciones del desierto durante muchos siglos. Con el tiempo, alrededor del siglo VI de a.C., la represa sufrió graves daños. Según algunas fuentes históricas islámicas, el colapso del sistema de irrigación fue un gran golpe para la región e incluso se relaciona con una migración masiva de personas fuera del lugar. Y hasta hoy la gran represa de Marib sigue siendo un recordatorio de que incluso en el mundo antiguo ya existían sociedades capaces de construir infraestructuras que parecían imposibles para su época. Masuda, Iwafuni, Japón. En una parte tranquila de Japón yace una enorme roca que hasta hoy sigue siendo un misterio para los arqueólogos. No es un templo famoso, tampoco es un castillo.
y tampoco hay una historia clara de por qué fue hecha. Se le llama Masuda Iwafuni. Se puede encontrar en la región de Asuka, un lugar que fue el centro del poder del antiguo Japón desde el siglo VI hasta el siglo VIII. Asuka es conocida por sus antiguas tumbas, templos y extrañas esculturas de piedra, pero de todas ellas, Masuda Iwafuni es una de las más extrañas. Según los arqueólogos japoneses, no tiene un parecido exacto con las estructuras budistas o sintoístas conocidas de esa época. Tampoco coincide con el diseño común de las tumbas o cimientos de palacios en el Japón antiguo. Así que hasta ahora, todo sigue siendo pura teoría. Es posible que intentaron moverlo antes, pero como era demasiado pesado, lo dejaron a un lado de la montaña. Esto hace que el misterio aumente aún más porque todavía no está claro. ¿De dónde exactamente se sacó este granito? En la época moderna, podemos mover piedras enormes usando grúas, sistemas hidráulicos y equipo pesado. Pero en el Japón antiguo, ¿cómo lo tallaron? ¿Cómo lo pusieron ahí? Y sobre todo, ¿por qué hasta ahora no hay una respuesta definitiva? Y mientras miles de turistas visitan cada año los sitios históricos más famosos de Asuka, el Masuda, Iwafuni yace tranquilamente a un lado de la colina. Es como un mensaje que el mundo antiguo nos dejó que aún no podemos leer. Nan Nan Madol, Micronesia. En medio del vasto océano Pacífico hay una ciudad antigua que parece imposible para su época. No fue construida en una montaña, ni tampoco en el continente. Fue construida directamente sobre un arrecife de coral. Esta es Nan Nan Madol de Micronesia. Cuando la ves por primera vez, parece que no fue hecha por humanos. Largas murallas marinas y enormes bloques de piedra volcánica que parecen imposibles de mover, apilados como si fueran troncos gigantes. Según la UNESCO y las investigaciones arqueológicas, este complejo está compuesto por casi 100 pequeños islotes artificiales conectados por canal. Por eso a veces también lo llaman la Venecia del Pacífico. Pero la verdadera pregunta no es ¿qué tan hermoso es esto? La pregunta es ¿cómo lo hicieron? Las piedras utilizadas aquí son columnas de basalto, formaciones de roca volcánica muy pesadas que naturalmente tienen forma de columna. Se estima que algunas de ellas pesan varias toneladas cada una, y según los estudios, la mayoría de las piedras no provienen del mismo sitio de construcción. Dicen que tuvieron que traerlas desde otra parte de la isla. Según los historiadores, Nan Nan Madol fue construido por la dinastía Saudeleur alrededor del siglo XII, y se convirtió en el centro del poder político y religioso de la región durante muchas generaciones. Su diseño también es único. Hay canales entre las estructuras de piedra, hay muros elevados, y hay algunas partes que parecen exclusivas para la élite gobernante y las ceremonias religiosas. Pero hasta ahora, todavía no hay una respuesta completa sobre cómo exactamente se trasladaron las piedras tan pesadas a la cima de la región. En las tradiciones orales de la cultura local, hay una historia sobre dos hermanos que supuestamente tenían poderes sobrenaturales y que hicieron volar las piedras hasta el sitio de construcción. Naturalmente, eso no se acepta como una explicación científica, pero incluso los investigadores modernos admiten que es difícil explicar la logística del proyecto usando solo la tecnología simple de esa época. Hay teorías sobre envolturas de bambú, rodillos y mano de obra, pero aún no hay una explicación que responda completamente a todos los detalles. Con el tiempo, el poder de la dinastía Saudeleur también cayó, Nan Madol fue abandonada y poco a poco fue devorada por la naturaleza y el mar. En 2016, la UNESCO la agregó a la lista del Patrimonio Mundial, pero también la incluyó de inmediato en la lista de sitios en peligro debido al deterioro de las estructuras y al aumento del nivel del mar. Y hasta ahora, Nan Nan Madol sigue siendo uno de los logros de ingeniería más imposibles del mundo antiguo. Una ciudad en el mar que parece hecha por una civilización muy adelantada a su tiempo. Pasemos ahora a un templo en la India, el templo Kailasa en las cuevas de Ellora, uno de los logros de ingeniería más imposibles del mundo antiguo. Cuando lo ves desde arriba es cuando te das cuenta de lo increíble que es. Un enorme bloque de piedra fue excavado hacia abajo desde el acantilado hasta que apareció todo el templo en el centro. Es como si un escultor gigante simplemente hubiera quitado el exceso de piedra, hasta que quedó el diseño exacto del edificio. Hay grandes estatuas, hay tallados detallados de escenas de la mitología hindú, y el detalle más importante, todo proviene de una sola piedra. Según los historiadores y estudios arqueológicos, el templo se atribuye al rey Krishna I de la dinastía Rashtrakuta en el siglo VIII d.C., pero hasta ahora sigue habiendo debate sobre cuánto tiempo realmente tomó construirlo.
Algunas estimaciones históricas dicen que posiblemente se terminó en menos de 20 años. Pero muchos ingenieros dudan de esto, porque según su análisis se necesitaba quitar muchísimas piedras para construir todo el complejo. Aún más difícil, una sola excavación incorrecta podría destruir toda la estructura. Si haces una ranura de más en la parte equivocada, ya no puedes devolver la piedra a su lugar. Eso significa que tenían que pensar en la forma final del templo antes incluso de empezar a tallar la montaña. Por eso, hasta ahora, todavía hay muchos arquitectos e ingenieros que admiran el nivel de planificación espacial que se necesitaba para hacer esto. Todavía hay algunos que dicen que incluso usando tecnología moderna, seguiría siendo complicado repetir el mismo proceso exactamente como se hizo antes. Y no es solo el tamaño la razón por la que el templo Kailasa es famoso, también es conocido por su durabilidad. Hay historias que dicen que durante la época del Imperio Mogol, los hombres del emperador Aurangzeb intentaron destruirlo, pero aunque intentaron durante varios años, el efecto fue mínimo. Sobre la estructura, sea cierta o no toda la historia, hay algo claro. Han pasado más de 1000 años. Hay artesanos e ingenieros en la India que pueden convertir una montaña en una obra maestra. Las piedras de Baalbek, Líbano. Baalbek es conocido por su enorme complejo de templos romanos, especialmente el templo de Júpiter. Pero el verdadero misterio está justo debajo del templo. En la plataforma de sus cimientos se encuentra lo que llaman el trilitón. Son 3 enormes bloques de piedra caliza, colocados uno al lado del otro con una precisión increíble. Cada una de esas piedras se estima que pesa cientos de toneladas, y no solo están puestas ahí, sino que encajan perfectamente, casi sin dejar espacio entre ellas. Si lo miras de cerca, parece que usaron precisión industrial moderna. Según la evidencia arqueológica, las piedras fueron extraídas de una cantera que está a varios cientos de metros del complejo del templo. Eso significa que todavía tenían que mover esas enormes piedras por un terreno irregular antes de construir los cimientos. Y ahí es donde comienza el misterio. ¿Cómo? Existen teorías sobre el uso de rodillos, rampas, cuerdas y mano de obra. Es posible que haya sido una combinación de técnicas de ingeniería que poco a poco se perdieron con el paso del tiempo. Pero hasta ahora, no existe una explicación universalmente aceptada de cómo exactamente colocaron piedras tan pesadas en su lugar usando solo la tecnología del mundo antiguo. La historia se volvió aún más extraña cuando se descubrieron piedras aún más grandes en el área de la cantera. En 2014, según los informes arqueológicos de investigadores alemanes y libaneses, se encontró otro bloque de piedra enorme que no se terminó de mover. Este es aún más pesado que los que están en la base. Parece que tenían planeado usar una piedra aún más colosal, pero no se llevó a cabo. No está claro por qué. Posiblemente era demasiado pesada incluso para ellos. Es posible que el proyecto haya cambiado, o tal vez ocurrió una crisis política o económica en ese entonces. También hay debate sobre si la plataforma de los cimientos es una construcción puramente romana o si alguna civilización más antigua la comenzó antes de la llegada de los romanos. Hasta ahora todavía no hay una respuesta definitiva. Pero una cosa es segura. En la historia de la ingeniería, Baalbek es uno de los recordatorios más claros de que hubo constructores antiguos capaces de realizar proyectos a una escala que sigue siendo difícil de entender incluso en la época moderna. Newgrange, Irlanda. A primera vista, esto solo parece una gran colina, pero dentro de ese enorme montículo hay un largo pasadizo de piedra que lleva directamente a una cámara en el centro. Y aquí es donde viene la parte sorprendente. Cada solsticio de invierno, el día más corto del año en el hemisferio norte, un rayo de sol entra exactamente por una pequeña abertura sobre la entrada. La luz pasa por el pasadizo estrecho y llega directamente a la cámara interior. Esta alineación no es aleatoria, es tan preciso que el efecto exacto solo ocurre durante unos minutos cada año. Eso significa que quienes construyeron Newgrange hace más de 5000 años ya tenían un profundo entendimiento del movimiento del Sol y de los ciclos estacionales. Según los historiadores y arqueólogos, es posible que el solsticio de invierno fuera importante en sus creencias porque simbolizaba el regreso de la luz después de la parte más oscura del año. Pero no es solo el alineamiento astronómico lo que hace especial a Newgrange. Hasta ahora, la cámara interior sigue estando seca, más de 5000 años de lluvia, viento y el clima frío de Irlanda. Pero el techo de bóveda escalonada de la estructura sigue siendo resistente, sin cemento, sin refuerzo de acero. Las piedras fueron cuidadosamente colocadas y ajustadas para que el agua saliera naturalmente de la estructura. Es como hablar de ingeniería antigua de impermeabilización. Y mientras los científicos continúan estudiando Newgrange,
Hay algo claro. No fue una sociedad primitiva simple la que lo construyó. Es una civilización que tenía la capacidad de combinar astronomía, ingeniería y diseño simbólico de una manera que sigue siendo impresionante, incluso en la época moderna. Iglesias excavadas en la roca de Lalibela, Etiopía. En las montañas de Etiopía hay un lugar que parece no haber sido hecho por el hombre. Estas son las iglesias excavadas en la roca de Lalibela. Cuando decimos esculpido no significa que solo se le haya puesto decoración de piedra. Lo que significa es que se excavó hacia abajo en la tierra hasta que apareció toda la iglesia. Es como lo contrario de una construcción normal. En lugar de construir hacia arriba, quitaron una parte enorme de la roca hasta que quedó la forma exacta de los edificios. Todo hecho de una sola roca sólida. Según la tradición histórica, las iglesias fueron construidas durante la época del rey Gebremeskel Lalibela de la dinastía Sagwe, alrededor del siglo XII al XIII. Se dice que su objetivo era crear una nueva Jerusalén en las tierras altas de Etiopía, después de que se volviera difícil para los peregrinos cristianos viajar a la verdadera Jerusalén debido a los conflictos en la región en ese tiempo. Por eso, muchas partes del complejo tienen una conexión simbólica con la Tierra Santa. Pero aunque su simbolismo religioso es muy importante, lo que realmente fascina a la gente es la ingeniería. Cuando los exploradores portugueses llegaron a Etiopía en el siglo XVI, informaron que las iglesias parecían hechas por seres sobrehumanos. Incluso hay tradiciones locales que dicen que los ángeles ayudaban en la construcción por la noche después de que la gente trabajara durante el día. Eso es naturalmente parte de la creencia religiosa y no una explicación científica. Pero aunque quitemos la leyenda, la realidad sigue ahí. Es muy difícil explicar cómo se pudo realizar una excavación tan grande con tanta precisión. Y lo más impresionante es que Lalibela no son ruinas abandonadas. Después de casi 800 años, este lugar sigue siendo un lugar de culto activo. Hasta hoy hay fieles ortodoxos etíopes que todos los días bajan a esas iglesias de piedra para rezar dentro de los edificios tallados directamente de la montaña de sus antepasados, Sigiriya, Sri Lanka. En medio de la selva de Sri Lanka hay una enorme roca de granito que se eleva repentinamente desde el suelo como una fortaleza natural. Tiene casi 200 metros de altura y en la cima de esa roca hubo un rey que construyó su propio palacio. Este es Sigiriya, uno de los complejos reales más impresionantes de la antigua Asia. Según las crónicas históricas de Sri Lanka como el Mahavamsa, el rey Kasyapa subió al poder después de arrebatarle el trono a su propio padre. Mientras tanto, el legítimo heredero secreto, Moggallana, huyó al extranjero, y Kasyapa sabía que algún día su hermano regresaría para reclamar el reino. Así que en lugar de quedarse en la capital tradicional, eligió convertir la enorme roca de Sigiriya en una fortaleza. Pero no era solo un simple escondite militar, lo convirtió en una ciudad real muy avanzada. Al pie de la roca construyeron jardines planificados geométricamente con canales, albercas y fuentes. Y aquí es donde la ingeniería se vuelve impresionante. Hasta hoy todavía funciona. Algunas de las antiguas fuentes de Sigiriya durante la temporada de lluvias. Según los arqueólogos, el sistema utiliza canales subterráneos de agua y presión natural proveniente de la elevación del agua, solo gravedad y un diseño hidráulico muy inteligente. Y esto fue construido hace más de 1500 años. Mientras subes la roca, antes se podía ver una gigantesca puerta del león, una estructura enorme tallada en la roca por donde pasaban los visitantes antes de llegar a la cima. Ahora solo quedan los enormes pies del león. También hay lo que llaman el muro del espejo, una pared lisa que antes estaba tan pulida que se dice que el rey podía ver su propio reflejo mientras caminaba. Y al borde de la roca todavía hay pinturas al fresco de mujeres que parecen figuras celestiales, algunas de las cuales siguen siendo claras incluso después de cientos de años. Pero como muchos reinos antiguos, el poder de Kasyapa tampoco duró mucho. Después de recuperar el trono, Sigiriya fue abandonada y convertida en un monasterio budista. Chanchanbauri, India. En la región desértica de Rajasthan en la India, se encuentra Chanchanbauri, uno de los pozos escalonados más extraordinarios construidos en el mundo antiguo. Cuando miras desde arriba, inmediatamente puedes ver la razón por la que es famoso. Miles de escalones, patrones geométricos repetitivos y un diseño que es casi perfectamente simétrico de arriba hacia abajo. Toda la estructura desciende profundamente. Se excava en la tierra para alcanzar el suministro de agua subterránea
en una de las zonas más secas de la India. Pero su diseño no solo es práctico, la arquitectura también es genial. Mientras bajas por el pozo escalonado, la temperatura va descendiendo poco a poco. Según los investigadores, la parte inferior es varios grados más fría que la superficie. En pocas palabras, es como un sistema de enfriamiento natural en medio del intenso calor del desierto. Y piensa en la precisión que se necesitó para construir esto. Miles de escalones. Mismas medidas, alineación uniforme y geometría consistente desde la superficie hasta la parte más profunda. Sin herramientas de medición láser, sin software CAD, sin drones para ver todo el diseño desde arriba. Los constructores de antes literalmente cavaban hacia abajo mientras intentaban mantener exacto el patrón de toda la estructura. Y lo más sorprendente, no podían ver el efecto visual final completo mientras lo estaban haciendo. Solo puedes ver toda la simetría geométrica cuando ya estás al borde del pozo escalonado y parado mirando hacia abajo. Una perspectiva que no estaba disponible para los trabajadores mientras construían los niveles inferiores. Por eso, hasta ahora, muchos arquitectos e ingenieros siguen admirando la precisión matemática del Chand-Bauri. Han pasado más de 1200 años desde que se construyó. Los reinos han cambiado, los imperios han caído, pero la disposición de cada parte sigue siendo exacta. Es como una geometría congelada del mundo antiguo.